Imagínate tener las llaves de 10 negocios diferentes en tu bolsillo. Eres el rey de tu ciudad. Tienes empleados, inventario, camionetas y ego. Mucho ego. Ahora, imagina que un martes por la mañana, esas llaves ya no abren ninguna puerta. Ni siquiera la de tu propia casa. Hoy vas a conocer la historia del hombre que perdió un imperio por querer venderlo todo, y cómo se convirtió en multimillonario, vendiendo una sola cosa. Bienvenidos a los visionarios del éxito. Vivimos en una cultura obsesionada con la diversificación. Nos dicen, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Nos dicen que para ganar más, hay que hacer más. Hay que abrir más sucursales. Hay que lanzar más líneas de productos. Pero, ¿qué pasa si esa es la mentira más cara que te han contado? Esta es la historia de Roberto. Un hombre que descubrió, a través del dolor más absoluto, el superpoder de la hiperespecialización. Si sientes que estás haciendo demasiado y logrando poco, si tu negocio te está consumiendo en lugar de alimentarte, sube el volumen. Porque esta historia no es sobre negocios, es sobre la redención. Año 2012. Roberto era lo que todos llamarían un magnate local. No era Elon Musk, pero en su ciudad, su nombre estaba en todas partes. Tenía una cadena de tiendas llamada Multimundo. El nombre lo decía todo. Roberto quería ser el Amazon físico de su región. Entrabas a la tienda 1 y veías electrodomésticos. La tienda 2, a 3 cuadras, vendía ropa importada de baja calidad pero alto margen. La tienda 3 era una mezcla extraña de juguetes y artículos de papelería. Y así, hasta llegar a la tienda 10, que era una especie de ferretería glorificada. A simple vista, Roberto era el éxito personificado. Conducía una camioneta alemana del año, negra, brillante, que olía a cuero nuevo y ambición. Usaba trajes que costaban lo que un empleado promedio ganaba en 2 meses. Cuando entraba a un restaurante, los camareros ya sabían qué vino traer. Pero, si te acercabas lo suficiente, si mirabas más allá del traje y la camioneta, podías ver las grietas. Roberto no dormía. Su mente era una autopista de información basura a 200 kilómetros por hora. Su teléfono sonaba un promedio de 140 veces al día. Jefe, no llegó el camión de los juguetes. Jefe, renunció el gerente de la tienda de ropa. Señor Roberto, se rompió la tubería en la ferretería y se mojó el cemento. Roberto se mentía a sí mismo todos los días frente al espejo. Se decía, esto es el éxito. Estar ocupado es ser importante. Si me detengo, todo se cae. El problema de querer abarcar todo es que te vuelves experto en nada. Sus tiendas de electrónica no podían competir con los verdaderos gigantes tecnológicos en precio. Su tienda de ropa no tenía identidad. Era solo tela barata en perchas de plástico. Su ferretería no tenía el conocimiento técnico de los viejos ferreteros del barrio. Multimundo era un océano de productos con 1 centímetro de profundidad. La contabilidad de Roberto era un acto de magia negra. Sacaba dinero de la tienda 1 para pagar la nómina de la tienda 4. Usaba la tarjeta de crédito personal para cubrir los proveedores de la tienda 7. Era un esquema Ponzi creado por él mismo, donde él era el estafador y la víctima al mismo tiempo. Entonces, llegó el golpe. No fue una crisis mundial. No fue una pandemia. Fue algo mucho más simple y cruel. El flujo de caja se detuvo. Un proveedor grande de electrónica exigió el pago total de una deuda de 6 cifras. Roberto no tenía el dinero. Había usado ese capital para abrir la tienda número 11, una tienda de decoraciones que nadie había pedido. Fue un efecto dominó. Como ver un accidente de tren en cámara lenta. Primero, los bancos congelaron las cuentas. Luego, los proveedores dejaron de enviar mercancía. Las estanterías de Multimundo empezaron a verse vacías, como bocas a las que les faltan dientes. Los empleados, al no recibir su quincena, empezaron a robar mercancía para cobrarse a lo chino. El día final no fue con gritos ni explosiones. Fue en una oficina gris, con aire acondicionado demasiado frío y un abogado que ni siquiera lo miraba a los ojos. Capítulo final. Liquidación total. Roberto recuerda el momento exacto en que entregó las llaves. No solo las de los locales.
El banco se llevó la camioneta alemana. Se llevó la casa con piscina. Se llevó hasta los muebles de diseño. Roberto, el magnate, se encontró a los 45 años viviendo en un apartamento de una sola habitación prestado por su cuñado, durmiendo en un colchón inflable que se desinflaba lentamente durante la noche, dejándolo en el suelo duro cada amanecer. Su esposa, cansada de años de estrés y promesas vacías, se fue a casa de sus padres. Te quise cuando no tenías nada, Roberto, le dijo antes de irse, pero no puedo querer al hombre en el que te convertiste para tenerlo todo. Ahí estaba él, solo. Sin tiendas, sin empleados, sin ruido. El silencio era ensordecedor. Por primera vez en 10 años, el teléfono no sonaba. Y ese silencio fue lo que casi lo mata. Pero también, fue lo que lo salvó. Durante 6 meses, Roberto entró en una depresión profunda. Trabajó de lo que pudo. Uber, repartidor, ayudante de almacén. Era humillante ver a antiguos empleados suyos pidiendo el taxi que él conducía. Se escondía bajo una gorra de béisbol y gafas oscuras. Pero mientras conducía, mientras cargaba cajas ajenas, su mente, libre por fin del ruido de gestionar 10 negocios mediocres, empezó a analizar. Empezó a rebobinar la película. ¿Qué había funcionado realmente en Multimundo? De los 50.000 productos diferentes que vendía, ¿había alguno que fuera realmente bueno? ¿Alguno que la gente amara de verdad y no solo comprara porque estaba barato? Roberto empezó a obsesionarse con las facturas viejas que aún guardaba en una caja de zapatos. Analizaba los números con la desesperación de un náufrago buscando tierra. Y ahí, entre miles de filas de Excel impresas en papel barato, vio un patrón. Un pequeño destello de luz en la oscuridad de su fracaso. Había un producto. Uno solo. En la tienda 10, la ferretería glorificada, había un artículo que siempre se agotaba. Nunca tuvieron que hacerle publicidad. Nunca tuvo descuentos. La gente venía de otros pueblos solo para buscarlo. Era una bota de trabajo. No una bota cualquiera. Era una bota de cuero rústico, hecha por un proveedor local anciano que apenas producía 50 pares al mes. Eran feas, pesadas y caras. Pero eran indestructibles. Los albañiles las amaban. Los agricultores las amaban. Roberto recordó una conversación con un cliente, años atrás. Don Roberto, estas botas son lo único que vale la pena en toda su tienda. El resto es basura china, pero estas botas son eternas. En ese momento, Roberto se había ofendido. Ahora, sentado en su colchón inflable a medio desinflar, esa frase resonó como una profecía. Lo único que vale la pena. Una idea loca, peligrosa y radical empezó a formarse en su cerebro cansado. ¿Y sí? ¿Y si en lugar de vender 10.000 cosas mediocres para todos, vendiera solo una cosa extraordinaria para alguien específico? No más electrónica. No más juguetes. No más ropa de moda rápida. Solo la bota. Pero Roberto no tenía capital. El zapatero anciano ya casi no trabajaba. Y el mercado estaba saturado de marcas gigantes como Timberland o Caterpillar. ¿Quién iba a comprarle botas a un ex bancarrota que operaba desde un garaje prestado? Aquí es donde comienza la verdadera magia. Aquí es donde el visionario nace de las cenizas del comerciante. Roberto sabía que no podía simplemente revender la bota vieja. Si iba a apostar su última oportunidad de vida en un solo producto, ese producto tenía que ser, sin exagerar, el mejor del maldito mundo. Fue a buscar a don Anselmo, el viejo zapatero. Su taller era un agujero en la pared en la parte vieja de la ciudad, un lugar que olía a pegamento fuerte, cuero curtido y tabaco negro. Don Anselmo, buenas tardes, le dijo Roberto. Quiero vender sus botas. Pero no así como están. Quiero mejorarlas. El viejo se rió. Una risa seca, como de lija. Llevo 40 años haciendo esto. Muchacho. ¿Qué vas a saber tú, que vendías licuadoras de plástico? Roberto no se rindió. No tenía dinero para pagarle, así que le ofreció lo único que le quedaba, su tiempo. Roberto, el exdueño de un imperio, se convirtió en el aprendiz. Pasó 3 meses en ese taller. Aprendió la diferencia entre el cuero de grano completo y el cuero genuino, que es basura,
Él aprendió sobre costuras Goodyear Welt. Aprendió por qué las suelas se despegan y cómo evitarlo. Juntos, rediseñaron la bota. Le pusieron una suela Vibram importada, capaz de pisar clavos sin inmutarse. Reforzaron la puntera no con acero, que es frío y pesado, sino con un compuesto de carbono ligero. Trataron la piel con aceites naturales hasta que se volvió impermeable como la espalda de un pato. Ellos crearon un monstruo, una bota que no era bonita. No era para ir a la moda. Era una herramienta de guerra para hombres que trabajan duro. La llamaron La Roca. Pero tenían un problema. El costo de producción se disparó. Para ganar dinero, Roberto tenía que vender cada par a $250. $250. Por unas botas de una marca que nadie conocía. En el mercado, podías comprar unas botas aceptables por 80. Sus amigos, los pocos que le quedaban, le dijeron que estaba loco. Roberto, nadie va a pagar eso. Baja la calidad, mejor utiliza una piel sintética. Vende barato y por volumen. La vieja voz en su cabeza, la voz del generalista, estuvo a punto de hacerles caso. Pero Roberto recordó el dolor de la bancarrota. Recordó las llaves que no abrían nada. No, dijo. No vamos a competir por precio. Vamos a competir por calidad. Si alguien quiere basura barata, que vaya a Walmart. Si quieren unas botas que heredarán sus hijos, vienen conmigo. Con sus últimos ahorros, fabricó 20 pares. No tenía dinero para Facebook Ads. No tenía para vallas publicitarias. ¿Qué hizo? Volvió a la base. Roberto cargó los 20 pares en una mochila y se fue a las obras de construcción más grandes de la ciudad. Buscaba a los capataces. A los tipos más duros, los que pasaban 12 horas de pie entre escombros y lodo. La escena era siempre la misma. Roberto, sudando, sacaba la bota. Mire esto, le decía al capataz. No le voy a vender nada. Solo quiero que se la pruebe. El capataz, escéptico, se la ponía. Y en ese momento, sucedía. La cara les cambiaba de tono y sentían el soporte en el arco. Sentían la solidez. Roberto les hacía una oferta suicida. ¿Qué le parece si se las queda? Úselas una semana. Déles el trato más brutal que pueda. Si se rompen, si le duelen los pies, me las devuelve y no pasa nada. Pero si le gustan, me paga los $250 y le dice a sus amigos. Regaló los 20 pares. Se quedó con 0 inventario y $0. Fue la semana más larga de su vida. Esperando junto al teléfono. Comiendo arroz y frijoles. Mirando el techo. El día 8, el teléfono sonó. Era uno de los capataces. Oye, Roberto. Aquí tengo a 3 muchachos que se están peleando por saber de dónde saqué estas botas. Mis pies se sienten mejor que cuando tenía 20 años. ¿Tienes más? Ese día vendió 3 pares. A la semana siguiente, vendió 10. Al mes, don Anselmo tuvo que contratar a 2 ayudantes porque no daban abasto. Roberto no vendía un producto. Vendía una solución a un dolor real. Se había hiperespecializado en un nicho. Hombres que valoran sus pies más que su dinero. Pasaron 2 años. La marca La Roca se convirtió en una leyenda urbana en el mundo de la construcción y la agricultura. No necesitaban un plan de marketing. Los clientes eran sus vallas publicitarias ambulantes. Un distribuidor nacional se acercó a Roberto. Querían poner sus botas en 500 tiendas en todo el país. Era el sueño, ¿verdad? Volver a las grandes ligas. Pero había una condición. El distribuidor dijo, oye, las botas son geniales, pero necesitamos más. Necesitamos que hagas calcetines, cinturones, gorras y camisas de trabajo bajo la misma marca para llenar los estantes. El viejo Roberto, el dueño de Multimundo, hubiera dicho sí antes de que terminaran la frase. Hubiera visto los signos de dólar. Pero el nuevo Roberto, el especialista, sonrió y dijo, no. El distribuidor se quedó atónito. ¿Cómo que no? Estás dejando millones sobre la mesa. Yo no hago calcetines, respondió Roberto. Yo no hago cinturones. Yo hago la mejor maldita bota del mundo. Y si me pongo a hacer calcetines, dejaré de prestar atención a las botas. Y entonces, seré uno más del montón.
Rechazó el trato. Y eso hizo que su marca fuera aún más deseada. La escasez crea valor. Roberto creó una lista de espera. Si querías unas roca, tenías que esperar 3 meses. La gente pagaba por adelantado y esperaba feliz. Hoy, Roberto factura más con ese único producto que lo que facturaba con sus 10 tiendas juntas. Su margen de ganancia es del 60%, no del 10% como antes. No tiene 200 empleados mal pagados. Tiene un equipo de 15 artesanos maestros que ganan sueldos de ingenieros. No tiene deudas. Y lo más importante, duerme 8 horas al día. El otro día, Roberto pasó frente al local donde estaba su antigua tienda principal. Ahora es un gimnasio. Se detuvo en su camioneta. Sí, compró una nueva, pero esta vez la pagó al contado. Miró el edificio y no sintió nostalgia. Sintió alivio en lo más profundo de su pecho. Entendió que la quiebra no le quitó su vida. La quiebra le quitó el peso muerto que no le dejaba volar. Le quitó la arrogancia de creer que podía hacerlo todo, y le regaló la humildad de hacer una sola cosa perfectamente. ¿Cuál es la lección aquí para ti, visionario? Vivimos en un mundo ruidoso. Todos quieren ser todo para todos. El restaurante que vende sushi, pizza y tacos, generalmente hace las 3 cosas mal. El profesional que es diseñador, programador, contador y coach, generalmente está desempleado. Roberto nos enseña la ley de la hiperespecialización. Uno encuentra el dolor agudo. Roberto no buscó gente que necesita zapatos. Buscó trabajadores con pies destrozados. 2. Crea la solución definitiva. No hagas algo bueno. Haz algo tan bueno que sea irresponsable no comprarlo. 3. Ten el coraje de decir no. Decir no a nuevos productos, no a clientes que no encajan, no a distracciones. El dinero real no está en la amplitud. Está en la profundidad. Es mejor ser el dueño de un pozo de petróleo profundo, que el dueño de un charco de agua de 1 kilómetro de ancho. Si hoy estás luchando, si sientes que haces mucho y logras poco, detente. Mira tu negocio. Mira tu vida. ¿Qué es eso único que haces mejor que nadie? ¿Cuál es tu bota roca? Deberías de encontrarla y mata todo lo demás. Y observa cómo el mundo empieza a hacer fila en tu puerta. Si esta historia te hizo clic en la cabeza, no te quedes con la idea, ejecútala. Y esto es Los Visionarios del Éxito. Suscríbete y activa la campana. Recuerda, el fracaso no es el final. Es solo el capítulo donde el personaje principal aprende a ser fuerte. Nos vemos en la cima.